Hoy quiero comenzar el episodio dando las gracias a A-Girl por darme este chivatazo que os traigo hoy, una nueva referencia al podcasting, una grandísima referencia al podcasting en una serie de televisión. En este caso voy a hablaros de un taller de podcast dentro del Colegio Abbott, en Disney Plus o la plataforma Star. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Arranca un nuevo miércoles con otro episodio de Al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde en cuestión de 10-15 minutitos cada día os traigo una nueva referencia al podcasting en una serie de televisión, herramienta, evento, curiosidad, consejo, experiencia personal, capítulo de opinión y en definitiva todo lo que me rodea en torno al podcasting. O rodea a alguno de mis oyentes, porque esta referencia no la he traído yo, no la he conseguido yo, sino que me la pasó hace ya muchísimo tiempo a Girl a través de Telegram y la verdad que repasándola tengo que agradecérselo y mucho porque es una grandísima referencia al podcasting, es casi medio capítulo de chistes sobre podcasting, de referencias al podcasting, de guiños al podcasting. La verdad que es de los mejores capitulazos, de las mejores referencias que he encontrado, o que hemos dicho que ha encontrado Agel y que me ha pasado, porque, oye, la verdad que me ha gustado mucho traerla, me ha gustado mucho hacer los recortes y encontrarme chistes, guiñitos, etcétera. Si eres un amante o una amante del podcasting, seguramente este episodio te guste. ¿De qué va Colegio Abbott? Bueno, pues es un mockumentary, una especie de falso documental que se adentra dentro de un colegio para preadolescentes, por así decirlo, en el que van haciendo capturas a los profesores en su día a día, profesores y alumnos también. Y en este caso, uno de los profesores decide arrancar un taller de podcast. Ojo, porque trae miga. No tan pensado para el propio alumnado, sino para el propio profesor. Ahora veréis a lo que me refiero, porque es el profesor Jacob el que decide poner un cartel para hacer este taller de podcast y otro profesor, Gregory Eddy, se decide unir a él para, bueno, de paso ganar un poquito de dinero. Vamos a escuchar el primer corte. Sí. Janine, ¿has visto el notición? Toma ya, ¿han llegado las chinchetas de colores? No, bueno, a ver, eso también sería un notición, pero se han apuntado 2 alumnos a mi taller de podcast. Anda, 2. 2, caray, con un par tienes de sobra. Estoy deseando empezar. Será una mezcla de This American Life, PodSafe America e investigación del Daily y narración del mod, mientras vamos redefiniendo el formato a la Radio Love. ¿Cuántos podcasts de blancos escuchas? Cientos. Pero a triple velocidad, si no sería imposible. De hecho, esta conversación me está pareciendo a cámara lenta, o sea, que estoy súper informado. Oh. ¡Gregory! Se han apuntado 2. ¿Preparado para redefinir la narración periodística? ¿También estás tú en el taller de podcast? Se cobra un poco más por las extraescolares y mi situación económica sigue generando tensiones en mi vida amorosa. Bueno, no lo he dicho, pero este episodio es el 11º episodio de la segunda temporada de Colegio Abbott, antes de que se me olvide, por si queréis consultarlo. Y como veis, hacen muchísimas referencias al podcasting, sobre todo norteamericano, sobre todo estadounidense. También hacen guiñitos o, bueno, pullitas a la gente que escucha podcast con demasiada velocidad, podcasting para hombres blancos, que esto también es un tema que, en fin, multitud de referencias, multitud de nombres de famosísimos podcasts, los cuales este profesor tan avanzado en esta materia parece que quiere imitar, ¿no? Y para imitarlos, bueno, pues decide crear este taller de podcast o de podcasting y convencer a 2, en el caso solo se me han apuntado 2 a este taller, a 2 alumnos a crear su propio podcast. Pero veremos a ver si les deja, porque parece que es el profesor el que tiene más ganas de hacer podcast que los alumnos. Clarence, Rahim, es un honor embarcarme con vosotros en el viaje inaugural de This Abbott Life. El productor Gregory y yo... Profesor Eddy. Entendemos que el mundo necesita vuestras historias. Y en este podcast abriremos una ventana a las diversas emociones del Abbott. Con intros suaves y evocadoras, preguntas retóricas con pausas que lleven a la eclosión, el modelo de Ira Glass. ¿Qué clase de pausas? ¿Quién es Ira Glass? Ira Glass, el padrino de los podcasts, el podcastdrino. Ah, ¿habla de Joe Biden? No, el presidente es Joe Biden, pero ya iremos mejorando la dicción de cara al micro. ¿No ha oído hablar de Joe Biden? Tenga.
Vale. No sé qué le parecerá este podcast a la madre del señor Baden. En fin, esto es algo para tomar de referencia en el primer capítulo, pero lo ideal es que lo hagáis a vuestra manera. Contad lo que os apetezca. Tened cuidado, este equipo no es barato. ¿Creéis que cualquiera puede hacer un podcast? Por favor. Como el canal de podcast Coleman, ninguno. Mis consejos para mujeres ricas, boca pastosa. Y el podcast para guionistas, que te meto un fundido. Y mi gran contribución al mundo ASMR. Pero Spotify me obligó a quitarlos. Bueno, no lo habéis visto porque solamente he puesto el extracto en audio, pero les da un pedazo de guión para el primer episodio que tanto Clarence como Rajim, los dos alumnos que se han apuntado en este taller de podcast, se ven, vamos, sobrepasados, no, sobrepasadísimos, pero vamos a ver, yo me he apuntado aquí a este taller de podcast porque, bueno, a lo mejor quiero transmitir algo, pero más bien quiero pues pasar el rato, ¿no? Hablar con algún amigo, hacer algo conversacional, hacer algo ameno, divertido. No este podcast narrativo que tiene pensado, quiere llegar a This American Life, el profesor Jacob, y hacer un podcast totalmente guionizado, totalmente detallado, de una investigación súper medida. Bueno, ya veréis luego en qué queda, porque nos ponen incluso un pequeño extracto del primer episodio, y, mejor dicho, de cómo queda el primer episodio. Vamos a asistir un poquito a la grabación del primer episodio y luego a la edición de ese primer capítulo. Vamos con el tercer corte. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal en 3 tristes trastos. Eso? Pruebo el sonido, ¿me oyes? Ojalá no pudiera oírte. Como si no estuviera, solo vengo a mofarme. Gracias por la honestidad. A ver, ¿todos conformes con el tema? Sí, movidas del comedor. Un tema que dominamos. No esperaba menos. Bien, productor profesor Eddie, pon esa música sin derechos mientras yo hago la introducción. La hora de comer puede ser controvertida. Para unos es un merecido descanso, para otros algo más complicado. Les habla Jacob Hill desde Filadelfia. Hoy, en This About Life, 2 de nuestros guionistas nos cuentan esos conflictos del comedor en primera persona. ¿Caballeros? ¿Qué tal todo, profe C? A ver, El comedor de Abbott es un peliculón. Ya ves, todos los pibones en el mismo sitio. ¿El tema es el comedor y tú te pones a hablar de chicas? La hora de comer es para el salseo. Si no, en el bus de vuelta a casa te aburres mazo. ¿Como el rumor de que te meas en la piscina? Oye, eso es una trola. Un poco de respeto. ¿Y el respeto a los pavos que me lo han contado? Vale, qué? muy bien. Sí, es genial, tanta energía, pero debéis cortaros un pelín. Recordad, se trata de narrar periodísticamente y sin discutir queda mejor. Pero es que de eso van los podcasts, de ser uno mismo. Sí, yo he escuchado varios podcasts de los que nos recomendó y es como estar en clase. No perdáis el tiempo. A estos dos frikis les falta la pajarita. El mejor ejemplo de claridad es Michael Bárbaro. Transmite en un tono tan adecuado que es el rey de los podcasts, ¿verdad, señor productor, Eddie? No estaba escuchando. Oh. Pero no te molestes en repetirlo. ¿Puedo contar que cuando le estaba tirando los trastos a Emily se... No, lo siento, eso ya Jacob, sería... deja hablar al chaval. Emily es mega popular y estoy en ascuas. Venga, cuenta. Bueno, música sin derechos, bien, esto es un tema bastante recurrente en el podcasting, sobre todo el podcasting escolar. No lo veis vosotros, pero están utilizando una interfaz, una Scarlett, bueno, no sé si una o dos, porque tienen una especie de Rodecaster Pro, pero no consigo distinguir la marca. Pensaba que era también una Scarlett Focusrite, de hecho tienen dos Focusrite, pero la interfaz que tienen para ir poniendo sintonías no consigo distinguir qué marca es y la verdad me ha generado bastante curiosidad. Pero bueno, fuera de esto, vemos como los alumnos, vale, sí, quieren hablar del comedor, pero quieren hablar de las movidas que pasan dentro del comedor o de los chistes internos o, bueno, en fin, un poco pues idioma de chavales. Estos adolescentes pues tendrán entre 13, 14, 15 años y el profesor no. El profesor quiere acudir al comedor del colegio para desenmarañar pues todo lo que allí se cuece, nunca mejor dicho, en un comedor. Y luego tenemos una profesora, bueno, que acude de visita y que de paso pues se interesa un poco por el cotilleo de los chavales, porque ella también es muy oyente de podcast, incluso nos habla de chistes, perdón, nos hace referencia a que ella también tenía un podcast en Spotify, pero que se lo han retirado. Entonces, esto también es de mucha actualidad. He hablado de esto
en algún episodio anterior, de estos podcasts que se colgaban en Spotify con simples sonidos o simples ruidos para simplemente, bueno, pues hacerlos virales o medio virales y que los creadores se sacaran bastante beneficio económico con ello, motivo por el cual les acabaron echando. No quiero decir que esta profesora esté metida en esta trama, pero todo apunta a que sí. Vamos a ver cómo ha quedado esa grabación en el primer episodio de este podcast que han hecho en el taller de podcast del Colegio Abbott. ¡Hombre! Aquí están los presentadores del podcast número 1 del Colegio Abbott. ¿Qué pensáis del primer episodio que he subido? Jocoso, ¿verdad? Nos parece una Perdón. ¿Qué significa? Se ha cargado nuestro episodio. Para el personal del comedor, las negociaciones con el distrito se reducen a... ¿Respeto? Respeto. Capítulo 3. La mesa de los populares puede ser intimidante. Eso no es lo que grabamos. Es su guión. El productor Gregory y yo pensamos... El profesor Eddie no ha tenido nada que ver. Vale, he pensado que había que hacer algo más apropiado y que la versión tuviera un estilo didáctico para el colegio. Con su curva de aprendizaje, ¿entendéis? Todos Nos ha vamos censurado. Oye, eso no es verdad. No nos apuntamos para esto. Pues no. Lo dejamos. Con la ilusión que me hacía. ¿Nos van a pagar el taller aunque no tengamos alumnos? No. Bueno, como veis aquí, las decisiones, o mejor dicho, la dictadura de este profesor frente a los alumnos, que al final se carga su propio podcast, porque al fin y al cabo los alumnos se han apuntado ahí, pues bueno, pues para hacer un podcast divertido, ¿no? Un podcast por ocio, y este profesor parece que quiere ganar, no sé si un Ondas o un Grammy o no lo sé, pero quiere ganar, vamos, un premio gordo con esa narración exquisita y esos efectos y esa producción. Ha acabado censurando la propia creación de los alumnos y claro, llega un momento que los alumnos abandonan este taller y el otro profesor que simplemente se ha apuntado a este taller, pues bueno, para ganarse unos dólares a cambio de hacer unas actividades extraescolares, está preocupado porque claro, sin alumnos no va a haber taller. Y si no hay taller, no lo va a cobrar. Entonces, vemos aquí chistes sobre la censura o sobre edición de un podcast, hasta tal punto que acaben transformándolo en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se habló en la propia grabación. También la preocupación de los productores o los productores ejecutivos, que en este caso es el papel que está haciendo este profesor. Esa censura que muchas veces no tienes la misma idea, el creador del podcast o el productor tiene una idea y van por un camino que es totalmente distinto al que tiene el editor del podcast o al propio creador que está narrando frente a un micrófono, ¿no? Entonces al final pues no llegan a un acuerdo y los alumnos deciden abandonar el taller de podcast o no, ya lo veremos, pero bueno, de momento parece que la cuerda se ha tensado tanto que se ha roto y han decidido abandonar este taller de podcast. Vamos a ver qué decisión toma el profesor Jacob. ¿Qué ha sido de tu taller de podcast? Los chavales han decidido que no quieren seguir. No me extraña. Casi me duermo escuchando el primer episodio. Iba conduciendo y tu podcast casi me mata. Yo solo pretendía darles a esos chicos algo nuevo y emocionante que hacer. ¿Pero emocionante para ellos o para ti? Porque me da que les obligaste a hacer lo que tú querías hacer. Eres un mal maestro. Ay, madre. Ya he tenido antes esta misma pesadilla. Sí, me lo dicen mucho. Lo llamo a Babu. Largo de aquí. Tengo que ver un nuevo episodio de Below Deck para mi podcast. El mástil más duro. Quería ser como Sarah Koenig, una mano grácil que estrechar entre apasionantes historias. Pero he intentado imponer mi criterio a oyentes impresionables. He hecho el Joe Rogan. Otra nueva referencia más a un podcaster, a un podcast famosísimo en Estados Unidos y a nivel mundial como Joe Rogan. Y sobre la otra reflexión de qué es lo que querías hacer al final. ¿Tú un podcast que te gustase a ti o un podcast que le gustase a tus alumnos? Aquí yo me he visto reflejado, lo reconozco en el profesor porque me ha ocurrido en algún proyecto en el que he estado metido, sobre todo con alumnos, con un ambiente quizás no preadolescente, bueno sí, preadolescente, infantil, en el caso de los talleres que he hecho en el colegio de mis hijas e incluso en el podcast que hago con mis hijas, Hablemos Peggy,
muchas veces me tengo que contener y decir, no, Jorge, es su podcast y tú solamente estás aquí para poner los medios técnicos e intervenir un poquito, pero déjalas a ellas que hablen porque es su podcast y queremos al fin y al cabo escucharlas a ellas y es un podcast enfocado al público infantil. Tú eres un adulto que ha escuchado muchos podcasts de videojuegos y si quieres hablar sobre videojuegos con otros adultos te tienes que juntar con ellos, no con tu hija de 9 años. Pero bueno, esto ya es una reflexión más personal mía. Vamos con el último corte porque parece que los alumnos vuelven a ponerse frente a los micrófonos y ahora sí van a hacer un podcast como ellos quieren. O no, vamos a ver si les dejan. Me alegro de haber vuelto. Sí, gracias por dejarnos intentarlo. Paradis Abbott Life, Clarence y Rahim. A ver, ¿qué preguntas vais a hacerme, pequeños reporteros? Mi madre me ha dicho que la vio en la disco toda cariñosa con el productor Eddie. ¿Qué clase de podcast es este? Vale, o sea que pillaron cacho. No, que va. Estábamos bailando como baila la gente normal, ¿no? Como personas normales. Sí, dice la madre de Clarence que les vio irse juntos. ¿Qué? Eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Estuve hablando con su amigo Maurice. ¿Qué? Jacob, ¿este no es justo el tipo de podcast que queríamos evitar? Escucharemos encantados lo que tengáis que añadir. Con fines periodísticos, claro. Esto lo patrocina la cadena de podcast Coleman. Y seguimos esperando la respuesta. Otro tema peliagudo también en el podcasting, cuando invitas a alguien y, bueno, como normalmente no sueles detallar todas las preguntas que vas a hacer, sino que es un poco más libre de lo normal o en lo que estamos acostumbrados en otros formatos, el entrevistado se queda como un poco, wow, ¿qué me está preguntando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo que también ocurre muy a menudo en el podcasting, al menos en el que yo suelo escuchar. Normalmente siempre se sale del paso con alguna que otra gracieta, pero en este caso, bueno, pues vemos cómo llevan esto un poquito al extremo, metiéndose en la vida personal de una de las profesoras que a su vez está liada con otro de los profesores, que en el baile de fin de curso, que no sé qué, que la madre les ha visto, bueno, en fin, bastante cómica la escena y oye, un gustazo ver, han sido un total de 6 cortes, si no me equivoco, de 6 escenas diferentes, ver cómo se desarrolla un podcast desde su génesis al principio, la manera que quería producirlo el profesor, la manera que querían producirlo los alumnos. Hemos asistido incluso a un pequeño extracto de la grabación, hemos visto el episodio editado, como lo queríamos o como no lo queríamos, y luego ya una vez ya en la recta final, después de una mera discusión, pues ver cómo finalmente ha salido el podcast que todos querían, o que casi todos querían, menos la invitada. De nuevo, muchas gracias a Gael, porque esta referencia al podcasting me ha encantado, y ojalá empecemos a ver, más talleres de podcast en colegios, institutos o en empresas, en las series de ficción, porque, oye, me ha gustado mucho, con muchos chistes, muchas referencias al podcasting que pese a estar tan alejado en Estados Unidos, las vivimos en nuestro día a día, o al menos yo lo hago así en España. Bueno, no son podcasts cercanos a los que hacen referencia, pero sí los conocemos, pero el hecho de la velocidad en la escucha, el hecho de cobrar por producir un podcast, el hecho de yo quiero hacer este tipo de podcast pero tú quieres hacer el otro, no, lo hacemos así, más editado, menos editado, que te resulta aburrido, te resulta divertido, en fin. Creo que habéis notado que me ha gustado mucho este corte, así que de nuevo tengo que darle las gracias a Gael. Y si vosotros también queréis enviarme más referencias al podcasting que encontréis en series o películas de televisión, podéis hacerlo a través de mi correo electrónico jorgemarin@eov.es o directamente en mi cuenta de Twitter @eov. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.